Benvinguts totes i tots. Avui tenim amb nosaltres a la professora Alejandra Valcubero. Ella és doctora per la Universitat Complutense de Madrid i professora al Departament de Periodisme i Comunicació Audiovisual de la Universitat Carlos III d'aquesta mateixa ciutat. És membre del grup d'investigació Tecmerin, que analitza televisió, cine, memòria, representació i indústria. I les seves línies d'investigació són variades. S'ha dedicat a investigar temes de gènere, també cinemes postcolonials, estudis visuals i mitjans de comunicació en general. Ens ha interessat convidar a la doctora Valcubero perquè és una de les poques persones que es dedica a l'estat espanyol a estudiar aquest tipus de cinemes, que podrien dir perifèrics si els miram des d'una òptica, evidentment, eurocentrista, i que ara aquests darrers anys ha estat molt més en actiu. També ens interessava una conferència sobre cinema, sobre cinemes, altres cinemes, en relació també a les activitats que fèiem en el cicle de cinema d'autor, que com sabeu aquest any està dedicat a dones cineastes, i algunes de les que convidarem, d'algunes de les que hem convidat i convidarem, Alejandra crec que en parlarà avui, i concretament d'una, la cineasta que hem convidat pel mes de març. Llavors, també és una manera de relacionar diferents cicles d'activitats que fèiem al Servei d'Activitats Culturals i aquest també pel que fa al cicle de Cultures del Món. Recordar-vos que aquest cicle de Cultures del Món, que està compost bàsicament per dos subcicles, un dedicat al Pròxim Orient i l'altre dedicat a la cultura russa, tristament d'actualitat. Seguirà el mes que ve, aquest mes de març. Dia 30 de març tenim a Manel Forcano, que ens parlarà sobre el mite o realitat de la reina de Saba, i el mes d'abril continuarem amb Pau Freixa, que ens parlarà de la literatura del Gulag. Paso la palabra a Alejandra. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Pues muchísimas gracias a todos ustedes por haber venido aquí con este día tan maravilloso. También quiero agradecer a la Universidad de las Islas Baleares el haberme invitado a esta ciudad, y en especial a María Brotones por su invitación. Mi nombre es Alejandra Valcubero, soy profesora de Comunicación Audiovisual en la Universidad Carlos III de Madrid. No tenemos mar, aunque sea la capital, ese mar tan maravilloso que hemos visto a la llegada. Y pertenezco al grupo Tecmerin. Dentro del grupo Tecmerin, alguno de nosotros trabajamos lo que se conoce como cines periféricos, que no lo entiendan ustedes como cines al margen, sino que yo creo que en la periferia están pasando las cosas más interesantes, y han pasado siempre las cosas más interesantes. ¿Por qué me empiezo a interesar por el cine o los cines árabes? Porque decir cine árabe, cuando son 22 países muy diferentes geográficamente, políticamente, socialmente, culturalmente, es porque cuando empiezo a dar clase sobre cine me doy cuenta que los estudiantes, incluso yo misma cuando era estudiante, sabía mucho de cine de Hollywood, de cine americano, pero sabía muy poquito de otras latitudes, cines indios, cines africanos, cines asiáticos y cines árabes. Empiezo a interesarme, empiezo a ver, empiezo a leer, y de ahí mi especialidad, que espero que dure durante muchísimos años, porque ver cine, como leer, como ir a exposiciones, te abre a otros lugares y te abre a otros caminos, y te hace también preguntarte sobre quién eres y cuál es tu lugar en el mundo. Vamos a ver 7 países. Me encantaría poder ver más. De cada país 2 o 3 directoras de cine. Me gustaría poder enseñarles más, pero es simplemente un aperitivo para que ustedes después de la conferencia intenten ver más cine y quizás leer sobre este tipo de cines y de directoras. Es muy complejo abordar todos los cines árabes desde hace más de un siglo. Vamos a ir un poquito, va a ser sobre directoras contemporáneas, pero sin embargo cuando hablamos de Egipto
Claro, cuando hablamos de Egipto, Egipto desde los inicios del cine hasta los años 80 ha sido la gran industria cinematográfica del mundo árabe. Gracias al cine, pero también gracias a las series de televisión. Posteriormente, cuando llega la televisión a Egipto, en los años 40, en los años 50, el árabe que se abre en Egipto se entiende en otras latitudes. Ustedes ya saben que está el árabe formal, el árabe del Corán, el árabe universitario y después los dialectos que se hablan en Marruecos y en Túnez. Cuando hablamos de Egipto tenemos que decir que el cine de los hermanos Lumière llega a Egipto a través de Alejandría, a través del Cairo, a finales del siglo XIX ya se están haciendo las primeras representaciones de los hermanos, exhibiciones de los hermanos Lumière. Muchas gracias, así se ve mejor. Y entre los pioneros del cine egipcio se encuentran pioneras, mujeres. Es muy interesante porque la mayor parte de ellas vienen de otro país, del Líbano. Y esto es importante decirlo porque hablamos ahora de cosmopolitismo, hablamos ahora de globalización y el cine siempre ha habido estas idas y venidas de directoras, de productores, de guionistas y de ideas cinematográficas también. Cuando yo empiezo a leer sobre cines árabes, me doy cuenta de que la mayor parte de los libros están escritos en inglés y en francés. Pero ¿cuál es mi sorpresa cuando en la periferia, en una ciudad como Zamora, encuentro una mujer que es escritora y que ha hecho un libro en español sobre una de las pioneras, Asia Daguerre. Una mujer impresionante porque es autodidacta, analfabeta, como era la mayor parte de la población, solo la élite, estamos hablando de finales del XIX, principios del XX, solo estudiaba, que se marcha de Beirut hasta el Cairo y es en el Cairo cuando comienza a trabajar como actriz, posteriormente como productora y finalmente como directora. Claro, es muy importante decir que el cine, trabajar en el cine, trabajar en el campo artístico, trabajar como actriz, ha sido mal visto prácticamente hasta la actualidad. Y no solamente en el mundo árabe, también tenemos en España casos. A mí me gusta muchas veces comparar, porque siempre que se habla del mundo árabe salen determinados estereotipos que estaría bien plantearse por qué los tenemos, pero aquí, por ejemplo, en España, las primeras mujeres que integran la Escuela Oficial de Cine, como Josefina Molina, que venía de Córdoba, tiene unas memorias maravillosas y tiene que mentir a sus padres, decir que va a estudiar otra cosa porque ella lo que quiere es dedicarse al cine. Es decir, el cine, como es un campo artístico, hasta recientemente, y todavía en muchos países pasa, estaba alejado de lo conveniente. En este caso tenemos a Asia Daguerre, que empieza como actriz, productora, directora, un poco mujer para todo, escenógrafa también, y tenemos a otras tres directoras, a la derecha y a la izquierda, Aziz Amir, y en el centro, tanto Aziz Amir como Asia Daguerre vienen de las clases populares, sin embargo, Bahía Hassef, que está en el medio, es una mujer que venía de la aristocracia, que tuvo que romper con su familia porque se quería dedicar al mundo del cine, que murió empobrecida, que hizo muchas películas, que trabajó en muchas producciones y para que vean, es una mujer que hablaba varios idiomas, que había ido a Francia, que había ido a Inglaterra, estamos hablando de principios de los años del siglo XX y cuando muere se encuentran en su biblioteca 8.000 volúmenes, es decir, era una mujer tremendamente culta y tremendamente olvidada. La mayor parte de estas mujeres es verdad que muchas de ellas han sido invisibilizadas, por eso me encantó ver el libro de Asia Daguerre de Flora Lobato, que lo escribió desde Zamora y que está publicado en una editorial, la Asociación Madrileña de Mujeres Universitarias, que tiene su origen en los años 20 y en los años 30, que publican a mujeres no solamente españolas, pero que tuvieron una repercusión en la vida social, política, económica. Es muy interesante esta pequeña editorial. De los principios del siglo XX vamos a dar un salto enorme, 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 porque solo he elegido 2 o 3 directoras, hay muchísimas más y no he querido, he elegido no las que más me interesaban, sino las que creo que a ustedes a lo mejor les interesan, les pueden
interesar más. Qatar Yunis, 2015, A Present for the Past. ¿Por qué he elegido a esta directora muy jovencita, que tendrá aproximadamente unos 30 años? Porque con un teléfono móvil realizó un documental, filmó a su padre no lo sabía, su familia no lo sabía. La historia es una historia curiosa. Su padre, cuando era joven, estudió en Roma, volvió al Cairo, se casó, tuvo hijos, nunca dejó de pensar qué hubiera sido de la vida de esta mujer italiana. Su hija, por sus 70 aniversarios, le regala 2 billetes, va con su padre en busca de esta mujer. No les voy a contar el final, simplemente decirles que es apasionante porque con solo un teléfono móvil ha cambiado mucho la industria audiovisual, está cambiando, lo han visto a partir del coronavirus y mucho más que va a cambiar. Hace esta película con un teléfono móvil, monta esta película de manera digital. Antes de presentarla a concursos se la enseña a su padre porque es una historia muy personal, muy familiar. El padre dice adelante y ha ganado numerosos premios. Y ahora está haciendo su primer largometraje. Este es un documental. Les he puesto el tráiler, no vamos a ver muchos de los tráilers porque si no nos va a dar tiempo. En cualquier caso, al final de la conferencia ustedes tendrán mi mail y me podrán escribir y yo les podré pasar esta presentación y podrán ver todos los tráilers que les llevarán seguramente a querer descubrir muchas de estas películas. Algunas se han estrenado y otras se pueden ver online y otras se pueden ver en plataformas y otras es muy difícil de ver. Amal Rancís, no está bien Amal Rancís, Venís desde lejos, la he elegido por varios motivos, porque esta directora de cine es una directora egipcia que estudia cine en Madrid, que vive en España, me acabo de enterar que vive en Málaga, pero hasta hace poco ha vivido en Madrid, que ha hecho ya muchísimos documentales, que era abogada, pero decidió dejar su abogada en el Cairo, decidió venir a estudiar cine en Madrid. Uno de los documentales más interesantes, ya saben ustedes, las primaveras árabes acontecidas a partir del 2011 y que tuvieron mucha importancia en países como Túnez y en países como Egipto. Ella hizo un documental que se llama Forbidden, prohibido, es decir, todas las cosas que nos prohíbe el régimen es las que yo voy a filmar. Que nos prohíbe besarnos en la calle, personas que se besan en la calle. Que nos prohíben beber alcohol, personas que están bebiendo alcohol. En cualquier caso, Venís desde lejos, del 2018, es una historia que se conoce, que tiene que ver con España, de aquí las idas y venidas, que tanto me interesan. Alejandra, disculpa, el día 31 de marzo la presentamos aquí. El día 31 de marzo viene, con lo cual vengan ustedes, porque seguramente que les va a poder contar muchas y mejores cosas de quizá lo que yo estoy contando sobre ella. En cualquier caso, es la historia de un palestino que decide participar en la Guerra Civil Española en el bando de los republicanos. Es una historia que no se conoce y después, claro, la familia se dispersa, las hijas se dispersan hasta tal punto, viven en países tan distintos que incluso les es muy complicado hablar porque no comparten ni siquiera el mismo idioma. De Egipto podíamos hablar y hablar. A partir del 2011 ha habido una explosión cinematográfica y documental de cine realizado por las generaciones más jóvenes, no solo mujeres, pero también mujeres. Pasamos de Egipto a un país mucho más pequeñito, a Túnez, y dentro de Túnez, aunque me gustaría hablar del cine contemporáneo, tenemos que hablar de 2, 3 mujeres muy importantes, referentes. Estas mujeres, Selma Bakar, cuando yo empiezo a ver su obra, a leer sus entrevistas, me doy cuenta que siempre estaba mencionando que ellas no tenían referentes, que las directoras de cine en el mundo árabe no tenían referentes, y los referentes son muy importantes. Es decir, ya las directoras contemporáneas los tienen, han visto a mujeres anteriores a ellas que han realizado cine. Esto es como los deportes, esto es como, bueno, todos los campos del conocimiento y del saber. Si hay alguien anterior que ha rompido moldes, a nosotros nos va a resultar más fácil romper moldes. Selma Bakar es de los años 40, aproximadamente tiene 70 años, con lo cual no es una pionera de los inicios del cine, pero sí que podemos decir que pertenece a la segunda ola de directoras tunecinas. El presidente en aquellos momentos, Bourguiba, la insta a realizar un documental porque le gustaba promover desde el punto de vista interno y externo
Ustedes ya saben también que Túnez es uno de los países árabes que tiene una constitución más igualitaria hombres y mujeres, y quería que hiciera un documental donde se presentaran los movimientos feministas, los movimientos de mujeres, las mujeres con peso en la historia de Túnez. Selma Bakar lo lleva a un documental, sin embargo lo lleva tanto que al presidente en aquel momento, grupo político, no le gusta nada lo que ha hecho porque trata temas de sexualidad y otros temas un tanto conflictivos, y hasta el 2006 fue confiscado y no se ha podido ver. Se ha visto en Holanda, ahora ya está incluso en la web, pero hasta el 2006 todo el mundo hablaba de él, pero nadie sabía. Incluso Selma Bakar daba muchas conferencias, pero solamente había una copia, una o dos copias. Era muy difícil verlo. En Fatma 75, que se hizo además para un momento muy importante, los años 1975, se celebra una reunión de mujeres a nivel internacional, está contando desde Cartago hasta la actualidad las mujeres de la historia de Túnez que tuvieron mucha importancia por las razones que fueran. Lucharon contra el colonialismo, pertenecieron a movimientos de mujeres, partidos políticos. Selma Bakar, a partir del 2011, revoluciones árabes, en Túnez se llamó la revolución del Jazmín, pertenece a un partido político y se ha implicado mucho en movimientos de mujeres, porque muchas cosas estaban en juego tras la caída de Ben Ali y el ascenso de movimientos fundamentalistas religiosos. Ha hecho varias películas documentales, pero no vamos a hablar de ella. En cualquier caso, sigue rodando, tiene 70 y pico años, y además una cosa importante de todas estas mujeres y de las directoras de las que voy a mencionar, que es una característica que no se da en todas ellas, pero sí que se da en muchas de ellas. Se han formado en Francia, en Bélgica, principalmente en Inglaterra, y las nuevas generaciones que vienen de Medio Oriente, Arabia Saudita, los Emiratos, Qatar, ya se están formando más en los Estados Unidos. Es decir, son personas que conocen muy bien su cultura, pero que conocen también otras culturas. Y pienso que nosotros conocemos menos sus culturas de los que ellas conocen otras realidades. Esto es importante saberlo, es decir, son mujeres cosmopolitas que hablan varios idiomas y que conocen muchas realidades. Nehia Ben Mabruk es de la misma generación, de hecho ha trabajado mucho con Selma Bakar, realizó su primer largometraje que le costó 8 años. Es muy difícil montar una producción audiovisual, una película, escribir, como decía Virginia Woolf, necesitamos un espacio, necesitamos creación, necesitamos silencio, necesitamos muchas cosas, pero montar un largometraje o un documental además se necesita financiación y se necesita tiempo. La primera obra de Nehia Ben Mabruk, en 1983, va a hablarnos de educación femenina, una mujer que no puede, es autobiográfica, que le resulta muy difícil estudiar y sin embargo que obtiene el apoyo materno, los referentes, que quiero insistir en ellos, para que se marche a Bélgica, como fue el caso de ella, que pudo marcharse a estudiar al extranjero y volvió. Pero tanto Selma Bakar como Nehia Ben Mabruk, sus películas las montó una tercera directora muy interesante que también ha participado, fue ministra de Cultura tras la caída de Ben Ali, que es Mufida Tali. Mufida Tali, en 1994, realiza Les Silences du Palais, Los Silencios de Palacio, una preciosidad de película que nos está contando el momento de Túnez, la salida de los franceses. Hay un palacio donde viven dos familias aristócratas tunecinas que viven protegiendo a los franceses, porque si se marchan los franceses muchos de sus poderes y privilegios van a desaparecer. También están viviendo las sirvientas que no salen del palacio, las sirvientas que están sometidas, muchas de ellas, a abusos sexuales. Y en este caso, el tráiler que les he mostrado y que no vamos a ver, que luego si tenemos tiempo o si les interesa alguna de estas películas veremos el tráiler, es el momento en el que la hija ilegítima de uno de estos aristócratas, que es la hija de una de las sirvientas, se presenta en público, canta. Ese presentarse al público y además canta una canción de una de las grandes cantantes en el mundo árabe, que ustedes conocerán y si no,
van a ver cuando vean el tráiler, así no hablo de ella. Y es en ese momento cuando la madre está dando a luz y cuando uno de los aristócratas le vienen a ver unos franceses y le comunica que se marchan del país. Es decir, es una película muy importante que ganó muchos premios y que merece ser conocida porque desde todos los puntos de vista histórico, estético, es muy interesante. Mufida Talí ha seguido realizando, tiene 4 largometrajes, ha hecho algún documental, ha producido películas, ha montado películas y falleció en el 2021. Es decir, recientemente pertenece a la misma generación, un poquito más mayor que las directoras anteriores. Damos un salto y venimos al 2020, 2021, 2018 y 2019 con Leila Bousic. Leila Bousic es un joven, tiene 40 y pico años, su padre es director de cine. Eso también es interesante porque muchas de estas directoras, no todas ni mucho menos, su madre o su padre ya estaban dentro del campo cinematográfico, con lo cual ya les ha abierto, en definitiva les abrió la puerta. À peine j'ouvre les yeux, apenas yo abro los ojos, se podía quizá traducir. Ha ganado muchos premios, es una directora que va a continuar, que merece también ser conocida. En este caso, claro, a partir del 2011, tanto en Túnez como en Egipto, sobre todo en Túnez, el pueblo se alza, el dictador se marcha, la gente quiere hablar, la gente quiere saber qué es lo que ha pasado durante los años anteriores al 2011, estamos hablando de las primaveras árabes, y en muchas de estas películas y muchísimos documentales se va a hablar de la caída de Ben Ali y se va a hablar sobre todo de la juventud. ¿Por qué se va a hablar de la juventud? Y veremos los temas que se repiten en muchas de estas cinematografías, porque en la mayor parte de estos países, de los países árabes, la población es muy joven. El 40, 50, 60% de la población tiene menos de 30 años. Entonces, la juventud de las directoras árabes sale, y de los directores también, sale constantemente. En este caso es una joven que estudia medicina, pero que quiere cantar, que quiere pasárselo bien, que está dentro de todos los movimientos un tanto alternativos, una madre que ha participado en esos movimientos pero en los años 80, que tiene miedo por su hija, y un padre, sin embargo, que en este caso la va a apoyar. Es un drama, muchas películas son dramas, porque la situación de muchos países, como veremos luego con Argelia, han sido muy complicados, pero sin embargo también hay comedias. Claro, en esta comedia es del 2020, creo, o del 2019, no es del 2021, ahora que lo veo, está Un diván de Túnez, Un diván a Tunis, se puede ver en plataformas, es una película comercial, es una comedia también a raíz de la primavera árabe, porque si hay un tema que se ha tratado mucho en el mundo árabe es el tema de las migraciones, de los que se van a Francia y a Bélgica y a España y a otros lugares, de los que vuelven, de los que vienen de África al norte, de los que vienen de África más negra al norte de África, de los que vuelven. Es decir, hay muchos temas que se tratan. En este caso es una joven psicoanalista que vuelve a Túnez, a la capital, después del 2011, esa libertad de palabra que decíamos, y se encuentra con unas situaciones muy cómicas. No diría que es una gran película, quizá como otras películas que estoy narrando, pero sí que es una película entretenida, de gran público, y de hecho se ha podido ver en muchas plataformas comerciales. Esta directora, como las directoras anteriores, estudiaron en la FEMIS. La FEMIS es una de las grandes escuelas en Francia donde estudian pues muchas de las directoras que estoy comentando. Podíamos hablar de muchas otras películas, pero vamos a pasar a Argelia. Argelia, un país vecino, si Túnez es un país pequeñito, Argelia es un gran país, Argelia con una historia muy complicada, muy traumática, guerra contra los franceses, la década negra de los 90, crisis económica, aunque es un país rico y ahora lo estamos viendo, gas, España, el gas que viene de Argelia. El tema de la migración, Yasmina Benguini vive en Francia, Franco
franco-argelina, aunque reside en Francia, pero muchas películas va a hablar de estos temas migratorios, de los que se van, de los que se vienen. En este caso, Inch'Allah Dimanche, Ojalá llegue el domingo, habla, en los años 70, Francia abre sus puertas a la migración argelina, tunecina, marroquí, libanesa también, necesitaba mano de obra, luego la va a cerrar posteriormente, y es una madre con sus hijos y con su suegra, gracias a la reagrupación familiar, va a vivir a París, y en París se encuentra sometida no solamente por el vecindario, sino por su marido, que no se ha acostumbrado a que venga, y sobre todo por su suegra. Sin embargo, el domingo es el día que su marido y su suegra se marchan y ella con sus hijos empieza a conocer la ciudad y empieza a conocer el vecindario. Yasmina Benguini ha trabajado en política también. Muchas de estas directoras, curiosamente, se han implicado en movimientos políticos. Ha recibido la Legión de Honor, Légion d'honneur francesa, que es uno de los grandes honores. Es decir, son directoras que están a mitad de camino, de aquí a allí, viven en Argelia, viven en Francia o van y vienen. Y eso les permite pues, muchas cosas que al final comentaremos. Ha realizado 8 documentales, muchísimos largometrajes, es una persona muy activa dentro de la industria audiovisual argelina y también francesa. Una película que les encanta a mis estudiantes y que yo suelo poner desde hace poquito, desde hace prácticamente un año, es Papisha, Sueños de Libertad, que también se puede ver en muchas plataformas, que habla de los años 90. ¿Por qué les atrae? Porque son jóvenes universitarias que estudian en un centro, que estudian en una residencia universitaria, pero claro, son los movimientos fundamentalistas, principio de los años 90, secuestros, muertes. Es un drama donde se plantean, nos vamos de Argelia, nos quedamos en Argelia, con mucho cine argelino que está trazado un poco quién se va, quién se viene, por qué nos quedamos. Y es en el caso de unas jóvenes que, pese al sometimiento es el momento donde obligatoriedad de ponerse el velo, obligatoriedad de rezar, etcétera, etcétera, la muerte de muchos profesores, de muchos artistas, de muchos periodistas, ellas deciden hacer un desfile de moda. Desfile de moda que no les voy a comentar lo que pasa, y ahí tienen también el tráiler. Y todavía más joven, Mounia Medour y Lina Soulem, en el 2020, son jóvenes que tienen 30-35 años, es decir, que han realizado su primer largometraje, por ejemplo, en el caso anterior, ganó el César a la primera película Nobel, es decir, están ganando muchos premios en los grandes festivales de cine, Cannes, Venecia, Toronto, San Sebastián. Es un documental. Lina Soulem es la hija de un actor argelino y es la hija de una actriz palestina muy importante, Ian Abbas, que está en muchas de las películas árabes, una actriz maravillosa. Y su hija, en el 2020, hace un documental sobre sus abuelos, su Algeria, en el momento que sus abuelos, que tienen prácticamente 75 años, se divorcian. Y en ese divorcio ella quiere entender el país de su padre, y su próxima obra va a ser entender también el país de su madre. Ella vive en Francia, se ha formado en Francia, ha estudiado cine en Francia, pero se va dando cuenta a partir de una ruptura familiar de sus abuelos, que siempre han estado muy unidos, que no conoce nada y que sus abuelos no le han contado nada de la guerra con Algeria, de la migración algerina, un poco quizá a nuestras generaciones, que nuestros abuelos intentaron no contarnos muchas cosas de la guerra civil española. Si Túnez es un país que está o que lleva haciendo cine de gran calidad, el país que yo les recomendaría que vieran cine en la actualidad es Marruecos. ¿Por qué motivos? Y todo tiene que ver con muchas veces acciones políticas desde que llega el nuevo rey
vamos a decir, al poder, con toda... Hay cambios importantes. Los años de plomo de su padre no es que desaparezcan, pero sí que se aligeran. Y el Centro Cinematográfico Marroquí va a permitir, va a subvencionar, va a promover el cine realizado por marroquíes y también el cine realizado en Marruecos. En este caso tenemos una película del 2004, Jasmine Kassari, L'enfant endormi, que vuelve a tratar el tema de la migración a España. Un matrimonio, se casan, al día siguiente el marido emigra, la mujer se queda embarazada, no se sabe nada del marido, no se sabe posiblemente porque haya fallecido, migración ilegal, y haya fallecido en el estrecho, y ella lo que hace y lo que consigue es que el niño en su propio vientre, y esto viene de una tradición oral que es muy interesante, se duerma y no vuelva a nacer o no nazca hasta que su padre regrese. Cambiando completamente de lógica, está Laila Marraqui con Maroc, que no tiene nada que ver. Les estoy dando pinceladas de directoras que hacen cine muy diferente. Laila Marraqui viene de una clase muy adinerada de Marruecos. Ha trabajado también en Marruecos, pero ha trabajado mucho en Francia, vive en París, y todas sus películas son la clase social alta marroquí. Esta película tuvo muchísima repercusión en Marruecos porque nos está hablando de un tema que las nuevas generaciones retoman, y es las relaciones entre los musulmanes y los judíos. Marruecos ha tenido hasta los años 60-68, que se empiezan a marchar a otras latitudes, una población judía muy importante, sigue teniendo, y esta generación se plantea que fue de todos esos judíos. En este caso, en Maroc, nos habla de jóvenes que están en terminal, es decir, el último año antes de entrar a la universidad, que quieren divertirse, que beben alcohol, que bailan, que viajan. Claro, es la clase alta, se ve cómo están las casas, se ve a los colegios que van, se ve que muchos se van a marchar a estudiar fuera, pero el conflicto vino porque está presentando en pantalla la relación amorosa entre un judío y una musulmana. Sus películas posteriores también abordan la clase alta, vuelven a hablar las relaciones entre las religiones y vuelven a hablar de migración, pero ya no de migración económica, sino de personas que viven, en el caso de una película posterior, que creo que es del 2012, Rock de Kashba, es la reunión de 4 hermanas, se muere su padre además es el actor egipcio Omar Sharif, que aparece en la película. Una viene de Estados Unidos, otra viene de París, es decir, nos están hablando de idas y venidas, pero de otro tipo de población que no sería la población que refleja muchas de las películas migratorias. Laila Marraqui ha hecho muchísima televisión y hay una serie de televisión que es Le Bureau de Légende, que no sé cómo se traduciría en español, pero Francia ha tenido muchísimo éxito, es sobre el servicio secreto francés, y ella hizo numerosos capítulos dentro de esa serie de televisión. Normalmente las series de televisión, cuando duran muchas temporadas, se dividen en directores, y esta directora hizo una de estas series. Otras películas importantes marroquíes, Leila Kilani, que obtuvo muchísimos premios internacionales, con Sur la planche, ambientada en Tánger, se puede oír también en las plataformas. En Tánger están pasando muchas cosas, es una ciudad muy cosmopolita, era más cosmopolita, pero lo sigue siendo. En este caso, muchas mujeres jóvenes del centro de Marruecos van a Tánger para trabajar o en el pelado de la gamba que después se exporta al extranjero, o dentro de la costura. Muchas empresas de moda tienen en Tánger sus centros de corte y confección. Y hay diferencias, las que pelan gambas están en un nivel más bajo que las que trabajan
corte y confección. Gente joven, mujeres que se lo quieren pasar bien y que nos remiten a esta juventud que a veces se encuentra entre las tradiciones, lo que hay fuera y a lo que podemos optar. Este es el caso también de Merjem Ben Barek, que en 2018 realiza Sofía. Su primer largometraje también ha sido muy premiado, ha tenido numerosos premios. Premio al mejor guión en el Festival de Cannes en ese mismo año. Nació en el 84, tiene 37 años, son directoras, como digo, muy jóvenes. Este es su primer largometraje, pero seguro que van a realizar otros muchos. Y habla de el momento, bueno, una joven se queda embarazada, el hijo está fuera del matrimonio y los hijos fuera del matrimonio, hijos ilegítimos, hay problemas para la madre que pueden ir a la cárcel y hay problemas también para el padre. ¿Se tratan estos temas de género en muchas películas de cineastas, directoras contemporáneas? Sí. ¿Se tratan estos temas sociales? Sí. También había que plantearse muchas de estas películas para quién están dedicadas y destinadas. Sobre todo si son coproducciones, sobre todo si se presentan en festivales internacionales. Muchas de estas películas las ve el público en Túnez, en Argelia, en Egipto. Algunas sí y otras no. Muchas de estas películas están destinadas más a un público occidental, como es el caso, diría, de Sofía. Posiblemente sí. Es decir, nos tenemos que hacer también todo este tipo de preguntas en tanto que público. A lo mejor ustedes no se la hacen porque son espectadores, quieren disfrutar del cine. Quizá yo, que analizo el cine desde diferentes parámetros y espectros, es un tema que me importa mucho. Del Líbano, el Líbano pero sobre todo ha sido uno de los centros intelectuales más importantes del mundo árabe, ahora sumido en una gran crisis económica. En el Líbano ha habido muchas películas que también tratan temas religiosos, la comunidad cristiana, la comunidad judía, la comunidad musulmana. Dentro de las directoras más premiadas, más conocidas, está, como no, Nadine Lavaki. Nadine Lavaki, actriz, directora de cine, premiadísima en Cannes. Su primera obra, Cagamel, que la encuentran muy fácilmente, habla de eso, de una peluquería y lo que pasa en la peluquería. Es una historia de amor, es una historia muy fácil de ver y es una historia que les iba a interesar, igual que Where do we go now? ¿Dónde vamos ahora? ¿Hacia dónde vamos? Yo creo que se tradujo en español ¿Hacia dónde vamos? En el 2011, que también es un pueblecito. Los hombres empiezan a enfrentarse por temas religiosos y a las mujeres se les ocurre una idea genial que no les voy a contar para que los hombres no discutan y se entretengan. Es una película también muy fácil de ver y es una película, bueno, interesante. En cualquier caso, en el 2018 hace una película mucho más dura de ver, una película que ha sido muy premiada en Cannes, pero que también ha sido criticada por ser una película que se centra mucho en la pobreza y en este caso en la pobreza infantil y en este caso en el abuso sexual infantil y en este caso, bueno, es una película que recibió el premio de jurado de Cannes. Con Cagamel ganó el premio del público de San Sebastián. Es una directora muy premiada y muy reconocida que comenzó como actriz y que sigue trabajando como actriz. Podríamos hablar de muchas otras, claro, si hablamos del Líbano. Les estoy dando retazos y a veces digo, habré elegido bien esta directora y no otra. De Palestina, un cine muy interesante, un cine muy beligerante por todo lo que está pasando, por todo lo que pasó. En cualquier caso, Anne-Marie Yassir tiene ya 3 largometrajes, tiene 47 años, nació en 1974, formada en Estados Unidos, vivió prácticamente toda su infancia y adolescencia en Arabia Saudita, en Riad. Sus películas siempre están ambientadas en Palestina. En el caso de la última, que es la que voy a hablar, de Wahid, es la relación entre un padre y un hijo que vive en Italia y un padre que vive en Belén,
se casa la hija y ellos dos van a entregar la invitación de boda en cada casa, y en cada casa están pasando cosas muy curiosas, ¿no? Desde entregan la invitación a cristianos, judíos, el padre que quiere que el hijo vuelva, el padre que presenta al hijo como mi hijo, el doctor. No, papá, no soy doctor, no, papá, no vivo en Estados Unidos. Soy arquitecto y vivo en Roma. Bueno, pues tú lo que tienes que hacer es volver. Él dijo que no quiere volver. En cualquier caso, una joven que va a dar que hablar, ya tiene 3 largometrajes, es muy difícil hacer uno, pues hacer 3 todavía es mucho más complicado, y además de cineasta, es poeta, es artista y es poeta. Y nos vamos de esta zona del mundo árabe y nos vamos a otra zona muy, muy distinta, y es una zona que conozco algo mejor porque he vivido 4 años en ella y trabajé en una universidad emiratí, Sayed University. Alguna de estas directoras que yo les he comentado las he entrevistado, pero en el caso de Nuyuna Hahem, es amiga personal, la entrevisté durante varias semanas, he proyectado sus películas en Madrid, en Casa Árabe, he escrito sobre ella. Nuyuna Hahem, claro, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Qatar, Arabia Saudita, son otras realidades muy distintas a los países que he mencionado con anterioridad. Cuando yo enseñaba comunicación audiovisual en Sayed University, en esta universidad pública emiratí, que estaba dividida mujeres y hombres, no se mezclaban entre ellos, y yo ponía para explicarles diferentes realidades obras europeas, llegó un momento que me di cuenta que tenía que proyectarles documentales emiratís, pero que prácticamente yo no conocía. Empecé a interesarme y lo curioso es que mis estudiantes tampoco conocían los documentales de Nuyuna Hahem. Nuyuna Hahem tiene como 12 documentales, es poeta, es artista plástica, y ella lo que ha tratado de hacer es, en sus documentales, recuperar la memoria de un país que ya no existe. Es decir, estamos hablando de países muy pobres, países petrolíferos, países que salen constantemente en los medios de comunicación por muy diversas razones, y ahora ya lo que trata es esos emiratos que ya no existen, que están desapareciendo, porque los emiratos son 7 millones de habitantes, pero solamente menos de 1 millón son emiratíes, 6 millones de habitantes vienen de otros lugares del mundo. Es como si, a lo mejor aquí también pasa lo mismo con todo el turismo, ¿eh? Es como si en España, de los 40 millones, pues un porcentaje muy pequeño fuéramos españoles y el resto vinieran de todos los lugares del mundo, de Asia, de Europa, de Latinoamérica, de Estados Unidos. De los documentales que más me interesan porque presentan, como verán, en la mayor parte de las películas que les estoy mostrando, las mujeres que aparecen son mujeres fuertes, son mujeres obstinadas, son mujeres luchadoras, son mujeres con muchos problemas, pero que pues a veces lo solucionan, a veces no lo solucionan. En el caso de Hamama, yo cuando se presenté este documental a mis estudiantes no lo conocían, sin embargo me decían, conocemos a Hamama, conocemos a Hamama. Hamama en árabe significa paloma, y esta mujer es una mujer que es una curandera, la mayor parte de ellas la conocían, una curandera que con las manos, no en Dubái ni Abu Dhabi, que son las ciudades más importantes, sino en un pueblecito, generaciones y generaciones han pasado para curarse de los síndromes más extraños, desde no posibilidad de embarazo hasta cánceres. Y claro, nos muestra ya una mujer que ha fallecido, ya Hamama ha fallecido, falleció en el año, pues yo creo que antes, en el 2012-2013, y una realidad desde el mundo rural de unos países que se ven abocados a unos cambios económicos brutales que han transformado ciudades como Dubái y Abu Dhabi, que eran ciudades en los 60 muy pobres, centrados en los dátiles, centrados en las perlas, centrados en los camellos y poquito más. Nearby Sky, en el 2015, también es una mujer, pero una mujer mayor, como lo es Hamama, que decide presentarse a un concurso de camellos,
a un concurso de belleza de camellos. Sus hijos no la dejan, su marido no la deja, ella se obstina, yo quiero presentar a mi camella a este concurso de camellos. Y entonces el documental va de estas mujeres que contra todo pronóstico deciden romper las reglas y que no son siempre jóvenes, a veces son mujeres mayores, ¿no? Mujeres de una determinada edad. Sigue haciendo documentales, el último lo ha hecho sobre un pintor emiratí, y sigue escribiendo poesía y sigue haciendo videomontajes y seguirá haciendo. Por cierto, se educó ya en Estados Unidos. Vemos como en esta parte del mundo árabe tiene más relación, por su relación con británicos y con americanos, se forma más en Estados Unidos, se forma más también incluso en Australia. Arabia Saudita, y ya vamos acabando. Arabia Saudita quería mencionarla porque en Arabia Saudita, que está también en los medios de comunicación, rompemos moldes y decimos que hay muchas directoras de cine y directores de cine que están haciendo cosas interesantísimas. Cierto es que la primera vez que se abren cines al público en Arabia Saudita es en el 2018. También es cierto, es decir, la primera vez que se presentan películas al público, 2018. Llevamos más de un siglo de cine. También es verdad que en muchas casas habían salas de cine, traían películas o se iban a verlas fuera. Esto es como cuando en España los monarcas prohíben el desnudo femenino y sin embargo tienen todas las obras del desnudo femenino en sus casas. Bueno, donde hay las reglas, quien hace las reglas, no sé cuál es el refrán, puede romper las reglas. Haifa al-Mansur es una de las primeras, pero hay muchas más, incluso quizá hay muchas más. La bicicleta verde es su primera obra. Ella dice que se rodó un poco sin querer rodarse, es decir, que las autoridades no lo conocían, y cuenta la historia, típica historia de una joven que ven ahí en la portada, que quiere tener una bicicleta, pero la madre no deja montar en bicicleta porque montar en bicicleta es de chicos, sin embargo, ella quiere montar en bicicleta. Ya saben ustedes que también las mujeres en Arabia Saudita han podido conducir hace muy poquito. Entonces estamos hablando de otras realidades muy distintas a las realidades de las mujeres tunecinas, por ejemplo, marroquíes o libanesas. Lo interesante de Haifa al-Mansur, tiene varios largometrajes, acaba de realizar hace 2 o 3 años La candidata perfecta, sobre una mujer médica que quiere ser política, pero lo interesante de Haifa al-Mansur, que se educa también en Estados Unidos y que vive a caballo de Estados Unidos, padre diplomático, marido americano, bueno, quizá muchas veces también de dónde vienen las personas es interesante para ver sus obras. Hace una película en el 2017 que no tiene nada que ver con el mundo árabe, es decir, que no todas las directoras del mundo árabe tienen que hablar del mundo árabe, ¿vale? Suele pasar, pero no siempre pasa. Como en este caso, Mary Shelley, que ustedes sabrán que es la escritora de Frankenstein. Y es una película realmente bella y hermosa que nada tiene que ver con el mundo árabe. Por eso la he rescatado un poquito. Resumiendo, porque yo me ciño al horario y ya nos quedan pocos minutos, después entraremos en diálogo. En la actualidad es muy importante ver el contexto social, político y económico de las diferentes directoras de los diferentes países que comparten cultura, pero que no comparten otras muchas cosas. La tecnología ha posibilitado que ahora más que nunca sea fácil firmar documentales, no cueste tanto hacer una película, aunque sigue costando cámara digital, producción digital, etcétera, etcétera. La educación, son mujeres cosmopolitas, son mujeres que hablan varios idiomas, son mujeres que compiten en los grandes premios internacionales y festivales porque dominan los lenguajes de aquí y de allá, son mujeres
y hombres también, ¿de acuerdo? Lo que pasa que era directoras árabes contemporáneas, que están tratando temas tabús. El tema de la migración siempre se ha tratado, pero ahora se está tratando el tema del fundamentalismo religioso más que nunca, el tema de la sexualidad, el tema de la corrupción, el tema de otras sexualidades, temas políticos que antes no se podía abordar, por ejemplo en Túnez, que están consiguiendo muchos premios, en Cannes, en Berlín. Los festivales tienen categorías, los festivales A, que tienen también muchas dificultades, no solamente por el COVID. Ya les he señalado que realizar un largometraje o un documental es complicado. Financiación, es muy difícil conseguir financiación. Muchas están consiguiendo ayudas en el Doha Film Institute en Qatar y en otras organizaciones, pero sobre todo allí. Si entran a la página web verán que están ayudando a muchos directores y directores nobles en el mundo árabe. La fragilidad de la producción, claro, son países donde está habiendo cada vez menos salas de cine. Entonces, ¿quién ve estas películas? ¿Dónde se ven? ¿Cómo se consumen? Pero también hay fortalezas. La fortaleza es que estamos en un momento muy bonito para ver cine árabe o cines árabes, con unas películas que nos abren a otras realidades, a otros contextos, que merece la pena ver y que les insto a ustedes a que las vean. Para terminar, y antes de terminar, ¿dónde ver cines árabes? En Filmin, en Movie, hay películas, cada vez hay más películas. Es verdad que con el COVID cada vez hay más plataformas que están apostando por otros tipos de cine, incluso festivales que dejan ver sus películas en estas plataformas. Casa Árabe, les pilla lejos, Casa Árabe en Madrid, Casa Árabe en Córdoba. Si quieren enterarse un poquito qué es lo que se está viendo de cine, es un buen lugar. Festivales de cine árabe, tanto en el extranjero como en España. En España también se tenía 2 o 3, pero hay muchísimos otros festivales. El Festival de Cines del Sur, el Festival Internacional del Mediterráneo que hay en Alicante. En cines, en filmotecas, en bibliotecas, en YouTube, porque cada vez más las nuevas generaciones están utilizando YouTube, están utilizando incluso Twitch, ¿no? Que aunque sea para videojuegos están colgando cosas. Cada vez más se puede ver obras cinematográficas o obras audiovisuales en estas plataformas. Y para terminar, si yo les tengo que recomendar algún libro, hay tantos y tan maravillosos. La mayor parte es verdad que están escritos en inglés o en francés. Alberto Elena, que fue catedrático de mi departamento y ha sido para muchos de nosotros y para mí un referente, escribió en los años 90, a finales de los 90, Los cines periféricos. No solamente habla de cines árabes, también habla de cines indios, de cines africanos, de cines asiáticos, desde los orígenes hasta los años 90. Yo escribo sobre cines árabes, cine tunecino, cine marroquí, cines emiratís. Siempre está en la web y está en abierto, más que, sobre todo, capítulos y artículos. Pero después está New Voices in Arab Cinema. Roy Armes es uno de los clásicos, si ustedes están interesados en este tema. Olivier Barlet, francés, que además tiene una página web, trabaja muchísimo promoviendo los cines árabes. Claro, es en francés, Le Cinéma d'Afrique des années 2000. Y después, muy interesante, y ya solamente sobre mujeres directoras hasta el 2006, pero desde los inicios del cine, la enciclopedia de las mujeres árabes, donde por países les va a comentar desde principios del siglo XX hasta el 2006, detalladamente quiénes son, quiénes ha hecho, cuál es su formación, y ahí sí que encuentran. Está en árabe, está en inglés, está traducido, se tradujo al alemán y creo todavía no está traducido al español. A lo mejor nos animamos cualquiera de nosotras. En cualquier caso, muchísimas gracias por venir. He tratado de ceñirme al tiempo. 1 hora ha durado la conferencia. Mi mail, Alejandra Valcubero, por si ustedes se quieren poner en contacto conmigo y tienen cualquier duda, pregunta, quieren que les envíe el PowerPoint,
quieren saber más sobre alguna de las directoras o están interesados en alguna de los trabajos que hacemos en mi universidad, estaré muy contenta de poder continuar el diálogo y de continuar el diálogo ahora en esta sala. Si ustedes tienen cualquier pregunta, sugerencia, idea, quizá es el momento. En cualquier caso, muchísimas gracias por venir. Vale. Hola. Hola. Hola, Alejandra. A ver, me parece que ha mencionado antes los años de plomo. Hablo de Marruecos. Nací en Marruecos y por eso estoy aquí, ¿no? Los años de plomo son los años de Hassan II, supongo. La temporada actual, y no quiero hablar de política, ni debemos, o sí, no lo sé, o sí. Yo no sé si en estos momentos Mohamed VI está llevando el país a una época a lo mejor igual de dura o igual de peligrosa. En cualquier caso, parece ser que el Mahzem, es decir, la corte, amplia corte, domina el país más que nunca. ¿Es así? ¿Tienes esta percepción? ¿Es así? Mi percepción es más cinematográfica, quizá menos histórica. Desde el punto de vista cinematográfico, pero no me ciño a lo político, aunque, bueno, pues sí, hay comentarios que van por esa línea. Desde el punto de vista cinematográfico, desde el 2000 hasta la actualidad, nunca se habían realizado tantas películas. Nunca había tanto presupuesto para el cine. Ahora bien, sigue habiendo censura, sigue habiendo autocensura. Muchas de estas directoras y directores viven fuera, filman dentro, pero se van fuera. Ha habido muchas películas que han tenido muchísima polémica y actrices que se han tenido que marchar. Hay una película que ahora mismo no recuerdo el nombre, pero me vendrá a la memoria, que iba sobre la prostitución. Me va a venir a la memoria. Y en esta película de la prostitución, la actriz principal recibió muchísimas amenazas de muerte y se tuvo que marchar. Y habla de prostitución de personas de Arabia Saudita que van a Marruecos a prostituirse y esto no ha gustado para nada. Pero quizás sí que se están tratando temas más controvertidos que en épocas anteriores, corrupción policial, corrupción política, aunque censura y autocensura siempre hay. Claro, estamos hablando de directores y directoras cosmopolitas que viven en unos lugares, van, ruedan, se marchan. La situación de Marruecos actual, pues quizá usted la conozca mejor que la conozco yo más desde el punto de vista cinematográfico. Bueno, primero, muchísimas gracias por tu clase, por tu explicación. Nos gustaría poder seguir, ¿no?, y estirar de este hilo que nos has planteado aquí. Yo te quería comentar una cosa. Es que el otro día vi que en Líbano se ha hecho una adaptación de una comedia que es, no sé si la has visto, nació como una producción italiana, luego se hizo una producción española. Perfectos desconocidos. No sé si... No. Vale. Es curioso porque han hecho una adaptación en Líbano, ¿no? Y al final, no sé si has visto o la italiana o la española, es nada, un grupo de amigos que se reúnen pues en una cena y que se conocen desde hace muchos años y juegan a poner los teléfonos encima de la mesa. Y tienen que todos ellos, cuando les llega un mensaje o les llama alguien, ponerlo en altavoz, ¿no? Sí. Y ahí, bueno, se descubre, bueno, es una comedia de situación. Tenía curiosidad por ver la producción libanesa,
para ver de los temas que se trataba sociales, ¿no? Porque, claro, Italia y España, pues más o menos, ¿no? Son sociedades similares, políticas en estos momentos similares, economías más o menos. Y me sorprendió, ¿no?, el hecho de que, claro, está hablando de una determinada clase social, Nadir Labaki es una de las actrices, habla de un determinado, de una, podríamos decir, clase media que no sé, que quizá es muy concreto, ¿no? Pero me gustó el hecho de que sí, por lo menos en algunos puntos, se interesa, o sea, al final es una historia muy europea, ¿no? Porque no tiene nada de cultura libanesa, excepto lo que comen, porque en cada país comen cosas diferentes, ¿no? Y al final, no sé, la pregunta es, aparte de directoras que están hablando de sus problemas de sus países, de problemas muy concretos, de la situación de la mujer en los países, en algunas otras mujeres, bueno, ya no serían solo mujeres directoras, sino el cine en general, al final, el hecho de que estas cineastas se formen en Europa o en América también hace que al final se esté también globalizando mucho más estos cines que los años quizá 70, 80 o 90 eran mucho más, no sé, definían mucho más la característica del país. No sé si esto es así o es una percepción equivocada. Quizá largometrajes sí, quizá los documentales menos y quizá series de televisión menos, porque series de televisión están más para la propia cultura audiovisual del país, pero claro, muchos de estos largometrajes donde se presentan es en Europa, donde ganas premios es en Europa. Entonces ahí está doble ambivalencia entre no perder nuestras tradiciones, porque son interesantes y a lo mejor a los europeos también les gusta mucho verlas, como decías, la comida, pero bueno, es gente culta, es gente de clase social media letrada y entonces los temas que les atañen, no en todas las películas, pero en el caso de estas mujeres, pues me imagino que en estas tiendo a pensar, yo creo que he visto la película en francés, tiendo a pensar que aparecerá, como aparece en la película francesa, infidelidades, homosexualidad y otros temas. Por ejemplo, en la adaptación, no me acuerdo ahora, la francesa creo que no la he visto, pero por ejemplo, en la libanesa al homosexual le expulsan de la universidad. Cosa que, evidentemente, en Italia y en España no pasa, ¿no? Claro, sería posible. Claro. Sería posible. Sí. Y pasa, claro. Estamos hablando, a raíz del 2011, las revoluciones árabes, esas nuevas generaciones van a tratar mucho temas de homosexualidad, que antes no se trataban o se trataban de una manera mucho más. Y claro, sí, hay más presión y hay más. Después depende en qué ámbitos te muevas, pero sí hay mucha más presión y puedes ir a la cárcel en muchos países. Pero sí, después también es interesante lo que se consume aquí, lo que se consume allí, lo que se consume en televisión, lo que se consume en YouTube, lo que consumen los jóvenes, lo que consumen. Porque en estos países, aunque es verdad que has dicho que desaparecían muchos cines, bueno, desaparecen en todo, no solamente en estos países, desaparecen aquí, porque se consume mucho más cine en los hogares, ahora pantallas enormes de cine son relativamente baratas, ¿no? Entonces, el consumo de cine también es mucho más de cine de los blockbusters, digo en las salas de cine, Sí. ¿no? De Norteamérica. Sí, y además es interesantísimo, depende de qué país. Por ejemplo, los Emiratos, hablo de los Emiratos, pero puedo hablar de otro país, pero en los Emiratos pasa una cosa muy interesante porque yo, antes de ir a los Emiratos, a mí me interesa mucho el cine indio. Y entonces me encantó porque en los Emiratos, como en toda esa región, hay muchos emigrantes indios de Sri Lanka, de todo el sudeste asiático. Y las películas que se presentan muchas veces de Bollywood se presentan antes en los Emiratos que en el propio país. Si tú vas a un centro comercial, de las 10 películas te encuentras 2 americanas, pero 7 son de Bollywood. Entonces, este intercambio de ahí cinematográfico, y después tenemos que pensar que en el cine de Bollywood se ha consumido mucho más en el mundo árabe de lo que creemos, y en todo África. Pero ahora está pasando una cosa muy curiosa. Mis estudiantes de los Emiratos, pero muchas jóvenes de ambos sexos en el mundo árabe,
lo que están consumiendo como series de televisión ya no son las series egipcias, que típicamente eran las que se consumían y todavía se consumen, sino que son series turcas y coreanas. Y muchas de ellas están aprendiendo el coreano por la importancia que está teniendo la industria audiovisual coreana en toda... Bueno, ahora lo tenemos en Netflix con todos estos programas televisivos, ¿no? Series de televisión, y los coreanos, por muchas otras razones, que en algún momento a lo mejor les puedo explicar, impulsaron la industria audiovisual y está haciendo que durante la época de Ramadán, que es cuando más se consume televisión, las series que se emiten en las academias públicas y privadas sean menos egipcias, como ha sido lo habitual y lo lógico, bueno, lo habitual, y sean más coreanas y turcas, con todo lo que eso genera, claro. Y también aquí se están viendo series turcas, antes eran más latinoamericanas, ahora son más series turcas. Así que cada medio audiovisual, la televisión están pasando unas cosas, que en el cine están pasando otras, a veces se relacionan, pero otras veces... Claro, muchas de estas películas se han rodado en árabe o en francés o en inglés. En la televisión se ruedan en árabe, cada uno con sus dialectos y para un consumo mucho más local. Algú més vol fer alguna altra pregunta, comentari? ¿No? Pues muchísimas gracias. Pues ha sido un placer y quien quiera el PowerPoint o quien quiera alguna duda, por favor escríbanme y así pueden ver los trailers y luego las películas, que son una maravilla. Gracias.